Mónica pidió la oración por él el otro día, ¿ya? Sí, la secretaria me está hablando en inglés, me parece Pastor Cristian. Pero qué bueno ver a nuestro hermano Miguel en este tiempo ya con nosotros, y espero que estés bien, Miguel, que tu salud se haya restaurado. Poco a poco se va saliendo de algunas cosas, ¿bien? Así que dar gracias al Señor por todo, dice la palabra del Señor. Hoy día salimos un ratito con mi esposa a ver unos asuntos de unas plantitas en realidad. Y cuando volvimos estaba mi hijo vio que una de las gatitas, la más grande, por así decirlo, estaba mordida por un perro. Estaba bien desgarrada su patita y bien a maltraer. Entonces tuvimos que llevarla a un veterinario, buscar algún lugar. Si la dejaron allá va a estar varios días porque en realidad tienen que intervenirla. Parece que el daño fue bastante serio. Entonces llegamos hace poco rato de ese trámite y ahí estábamos viendo toda esta situación. Si Dios cuida de las aves y Dios cuida aún de los animalitos, cuida también, ¿no es cierto?, de nosotros. Amén. Así que, bueno, darle gracias al Señor porque continuamos adelante. Vamos entonces a hacer una oración cortita. Padre, te agradecemos todo aquello, Señor, que viene de tu mano, porque sabemos que es ese tiempo de bendición el que tú preparas para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, ayúdales a cada uno de ellos y glorifícate, Señor, en este tiempo de verano, en sus vidas, en su familia, en cada uno de los suyos. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Damos gracias al Señor y veía yo en mi teléfono un pastor que estaba dando gracias por la respuesta a la oración con respecto a los incendios que habían habido, que habían sido muy fuertes en realidad ese tema. Así que estamos al tanto de algunas personas que tuvieron algunos contratiempos. Me informó el pastor Pineda que habían recibido bastante ayuda. Las personas, bueno, los conoce él a casi todos, las personas de ese sector, entonces, Teniente Serrano. Y bueno, gracias a Dios por ello y también damos gracias, igual que el pastor Waldo, que estaba dando las gracias por eso. Vamos al capítulo 27, nos queda el capítulo 27 y 28 y estaríamos terminando ya con el libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen algunos, libro de los Hechos del Espíritu Santo, dicen otros, libro de los Hechos de la Iglesia, mencionan otros, cualquiera sea el nombre que le podamos dar a este libro, es la continuidad, ¿no es cierto?, de lo que el Señor Jesús hizo y todo lo que aconteció con los apóstoles y con el apóstol Pablo también. La narración del libro de los Hechos, lo hemos dicho varias veces, le corresponde a Lucas, el doctor Lucas. Entonces hay algunas cosas bien interesantes que menciona el escritor, que vamos a ir en lo posible desglosándola poco a poco, y nos dice el último versículo del capítulo 26, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? De allí entonces se origina toda esta travesía para enviar a Pablo a Roma.
Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Recordemos que hay varias compañías que son mencionadas, algunas en la Escritura, ya que proporcionaban, digamos, este tipo de servicio. Y embarcando, dicen, en una nave adrimitena, ¿ya? En una nave adrimitena. Entonces, que iba a tocar los puertos de Asia, dice, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica, y obviamente que allí está también Lucas, ¿ya? Fíjate que menciona a Aristarco dentro de ello y también a Lucas acompañándolo en este viaje, sin ellos estar ser presos, porque allí el preso era obviamente que Pablo. El verso 3 dice que llegaron a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Qué extraordinario esta parte, porque este centurión que pertenecía a esta compañía augusta, ¿ya? Era una distinguida legión del ejército de Roma, ¿ya? Entonces le permitió a Pablo, tratándolo, dice, humanamente, que él pudiese bajar entonces del barco y saludar a los amigos y todo esto. Aquí hay una situación bien particular, porque en las circunstancias en que Pablo se encuentra y los hermanos que van con él, hay que comprender que le hace falta un aliciente, una palabra de estímulo, un momento importante para ellos. Entonces se produce justamente con este Julio, que le permite a Pablo bajar y ver a los amigos para ser atendido por ellos. Qué aliciente más grande, ¿no es cierto? Hoy día nosotros tenemos un teléfono, tenemos otros medios, WhatsApp y otros medios, donde podemos darnos aliento los unos a los otros en medio de las circunstancias difíciles. Me llamaba la atención la palabra humanamente. Qué importante lo que hizo este centurión llamado Julio, porque denota el corazón en sí de la persona, ¿ya? Entonces vemos ahí que se hicieron a la vela, dice el verso 4, desde navegaron a Sotavento, ¿ya? De Chipre. Aquí hay varios términos, los voy a desglosar enseguida yo, ¿ya? No en este momento los más marinos están con mucha alegría, están dando tres glorias al Señor en este momento, porque ellos dicen, a ver, ¿cómo se va a manejar con estos términos que están ahí en la Escritura, en el capítulo 27? Bueno, algo nos vamos a manejar, hermano, y si no, abrimos los micrófonos para que usted nos eche una manito también. Entonces, dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, la ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina, que es otro término que también vamos a ver, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Fíjate que este tema de trasladar a los presos de una nave a otra obedece principalmente porque iban en una dirección totalmente distinta. Donde iba Julio, digamos, era una dirección totalmente distinta, ¿ya? Entonces, esta es una nave grande, esta nave alejandrina, es una nave que alberga 276 personas
más el cargamento de trigo. Así es que estamos hablando de una nave que es un barco de carga romano que normalmente transportaba trigo, ¿ya? De un lugar a otro. Y a la vez una nave que podía albergar una gran cantidad de personas. Estamos hablando de navegación a vela en aquellos días, no estamos hablando de usar otro medio, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo en la medida que lo va mencionando. Dice el verso 7 que navegaron despacio y llegando a duras penas, parece una palabra chilena, ¿no? A duras penas, ¿ya? Llegaron a duras penas frente a Nido porque les impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. ¿Qué es el término sotavento? Es el costado de una embarcación opuesto a la parte de donde viene el viento. ¿Cómo estoy, hermano Oscar Maraoli? De película. Qué bueno. Entonces el costado, el sotavento, es el costado de una embarcación, donde obviamente que ahí el viento en esa zona, según los comentarios, es algo bastante fuerte, ¿ya? Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué tipo de ayuno es el que uno ve aquí? ¿Ya? Es una forma como, porque allí los presos, algunos de ellos, ¿no es cierto?, romanos, otros judíos, no está solamente Pablo el único que está detenido en este barco. Hay otros presos más dentro de las 276 personas. No es un transatlántico de turismo, ¿ya? No hay piscina a bordo. Entonces debemos entender que hay una situación bien compleja porque varios de ellos deciden entonces tomar esta costumbre de este ayuno que estaba, ¿no es cierto?, considerado como parte de una tradición, ¿ya? Como parte de algo que ellos lo hacían. Pasado ya el ayuno. ¿De qué ayuno? Del día de la expiación. Ese es el ayuno que están haciendo ellos, del día de la expiación. Pablo entonces le advierte a la tripulación que la navegación no era segura, que si la navegación continuaba había un peligro de llegar a perder el cargamento, y no solo eso, sino también la nave. E incluso se podían haber perdido algunas vidas, ¿ya? En el verso 10 está eso, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí nos detenemos un poquito para considerar una advertencia. Porque el centurión dice que daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que estaba diciendo Pablo. ¿Cuántos hombres de Dios en la Escritura hicieron mención de algunas cosas y la gente no hizo caso? Encontramos a muchos de ellos, ¿ya? Los profetas, cuando tuvieron que advertir a los reyes, muchos de ellos no hicieron caso a la palabra del Señor, no hicieron caso a lo que el hombre de Dios estaba diciendo. ¿Qué pudiéramos considerar nosotros en la actualidad de esta situación en particular? Una de las cosas que consideramos que ocurre aquí es que muchas veces no se da crédito a
a lo que la persona puede estar recibiendo de parte de Dios. Nos ocurre incluso como congregaciones, ¿ya? Como pueblo del Señor. De pronto el Señor levanta un instrumento o el mismo predicador o alguno de los diáconos, pastores o líderes dice, hermanos, mire, tal cosa está sucediendo. Entonces, no se pueden apercibir. Quiero decir algo muy breve. Hace un tiempo atrás vino un pastor amigo de Argentina, vino con un pastor joven. Entonces, ellos nos ayudaron a hacer unos muebles en la cocina de mi casa. Compramos el material y ellos trabajaban en eso. Entonces me dijeron, no, pastor, nosotros le hacemos los muebles y todo. Bueno, tuvieron varios días, se pagó con harta comida, sí, todo el trabajo. Esto está grabado, así que si me escuchan me van a... y una de las cosas que le llamó la atención al pastor fue que tuvimos que sacar las cosas de los muebles antiguos y teníamos mercadería nosotros. Entonces me dice, pastor, ¿para qué tiene cosas ahí? Dice, si esto se compra como el día a día, ¿no? Y yo dije, pastor, nosotros vivimos en un país que tiene catástrofes naturales, terremotos y todo tipo de situaciones. Y lo otro es que nosotros dependemos en gran parte de la forma como los hermanos bendicen la obra. Así que yo tengo que en alguna manera considerar si voy a poder comer hasta fin de mes o no. Y bueno, conversamos, él se rió mucho y hace unos días atrás, muy cerca de la casa de ellos, se produjo, ¿no es cierto?, este sismo 6.4 en San Juan, muy cerquita de la casa de ellos, y yo creo que se acordaron un montón de nosotros. Porque esas situaciones, ¿no es cierto?, que se dan, yo me imagino que usted muchas veces, en muchas ocasiones, usted ha advertido a su familia, ha advertido en su casa, ha advertido a los hijos, ha advertido a alguien, y usted no se da cuenta que lo está haciendo de parte del Señor. Miren, no hagan esto, tal cosa puede ocurrir, no vayan ahí, no vayan. Y bueno, después están las consecuencias. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Pablo se levanta, o sea, consideremos la situación. Está frente a una gran cantidad de personas, tanto los marineros como las personas que van a bordo de este barco, ya dijimos la cantidad, y se produce justamente una tempestad. En el verso 13 dice, soplando una brisa del sur, ya pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué pasa con este Euroclidón? ¿Ya? Es el viento que se llama Aquilo, que es un viento noreste, ¿ya? Y es uno de los vientos más fuertes que puede azotar en esa región, este viento Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Qué cosa más curiosa aquí, porque ya, digamos, hay que enfrentarse a una situación desconocida nomás. Y en eso estamos este 2021 también, enfrentándonos a situaciones desconocidas, ¿ya? En medio de las tempestades aquí. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Veamos qué es lo que es el esquife entonces. El esquife es una embarcación pequeña
y sin cubierta que lleva un barco para llegar a tierra. Es el botecito chico, vamos a ponerlo así, que se baja y, ¿no es cierto?, se trasladan a tierra porque obviamente la profundidad en algunas zonas no permite que el barco encallaría si siguiera más allá. Entonces, ese es entonces el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la sirte. ¿Qué es lo que es la sirte? ¿Ya? La sirte, en este caso, es uno de los dos golfos que son conocidos por los bancos de arena. Entonces, una vez que subieron el botecito a bordo, usaron de algunos refuerzos para ceñir la nave y teniendo el temor entonces de dar con algún banco de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Si tuviéramos que continuar con el relato, nosotros vemos un par de situaciones en esto, aparte de los nombres. ¿Ya? Esta isla Clauda está entre 30 y 35 o más kilómetros de Creta. ¿Ya? Consideraron entonces estos refuerzos, ¿ya? Porque si no el casco de la nave se podía partir también. Cuando hicieron entonces las velas, ya pudieron navegar. Como el viento era muy, muy fuerte, se considera, ¿no es cierto?, que mantuvieron entonces, tuvieron que arriar o bajar las velas. En el verso 18-19 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. ¿Qué sería para nosotros ese término? ¿Tomar la lija? No, ¿no es cierto? Alijar es descargar o desembarcar. Ese es el término que está ahí. Hay varios términos náuticos aquí que es bueno mirarlo. Por eso dije que los que han sido, uno que ha sido marino, dice, se la saben toda esta, y algunos hasta predican de estas palabras. Yo no estoy, yo he escuchado predicaciones de esta palabra, de todas estas palabras. ¿Ya? El verso 20 dice que no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días, acosado por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Qué curioso cómo se presentan estas situaciones tan apremiantes en el caso de Pablo. Ya dejamos atrás una serie de cosas que veníamos viendo tan interesante en la vida de este varón, como en la vida de los apóstoles en los primeros capítulos. Pero ya estamos en el final de este libro de los Hechos y viendo toda una situación muy, muy, muy apremiante. Los que hemos leído el libro de los Hechos varias veces sabemos en qué termina y sabemos que obviamente es la continuidad de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ya? El libro de los Hechos 2, el libro de los Hechos 3, 4, se sigue escribiendo. ¿Ya? Se sigue escribiendo. La historia tuya y la mía están escritas ahí. Es lo que hemos pensado todos los creyentes, que tenemos esa situación de que estamos atravesando, pasando por momentos, por algunos momentos, y esas historias se están escribiendo.
lo que nosotros estamos viviendo se está escribiendo también. Obviamente que no va a salir una Biblia nueva, entiéndalo, hermano, pero sí debemos entender que son situaciones que se están, que los hermanos que atravesaron las dos guerras mundiales, los hermanos que atravesaron la persecución de la iglesia, los hermanos que atravesaron los tiempos de oscurantismo, los tiempos de persecuciones en el mundo, los hermanos que atravesaron por tantas y tantas situaciones. Yo me acordaba el otro día, hermanos, del pastor que quedó con los mineros ahí sepultados, digamos, bajo tierra, a tantos metros de profundidad. Y ese hombre de Dios, ¿cuánto habrá clamado ahí abajo, con la incertidumbre de saber si podían rescatarlos o no, si iba a volver a ver a su familia? Y ahí estaba el pastor, ahí estaba el pastor. En la película de los mineros aparece él como pastor. Aparece como pastor, e incluso aparece reprendiendo a uno que se había endemoniado ahí. Entonces, estas historias nuestras, esta vida nuestra, se sigue escribiendo, hermano. Y aquí nosotros vemos a este apóstol Pablo, que cuando nosotros leemos las epístolas decimos igual que el apóstol Pedro, hay cosas difíciles de entender, ¿ya? Y difíciles de comprender, pero aquí lo vemos en esta humanidad, en un barco que está naufragando y que están a punto de morir. Entonces eso debemos también nosotros tenerlo en cuenta. Bien, pero así y todo, Pablo en el verso 21 dice: como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, ya van como 14 días aquí, habría sido, por cierto, conveniente de haberle oído, y no, aquí le salió el corazón de pastora, tenían que haberme escuchado, tenían que haberme oído cuando yo les dije qué es lo que iba a pasar. Habría sido, por cierto, conveniente, o varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Como dirían algunas esposas, te lo dije. ¿Eh? Te lo dije. Ahí estaba. Nadie dijo amén. ¿Ya? Pero ahora dice el verso 22 que los exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Mira qué convicción, qué seguridad, ¿ya? Nada no se iba a perder ninguna vida, ¿ya? Solamente la nave, ¿ya? ¿Cómo lo sabía él? Dice el verso 23, y este es un golpe fuerte para los incrédulos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¡Wow! Qué manera, hermanos, de tener esta tremenda seguridad. Y un ángel del Señor se le había aparecido aquella noche, asegurándole que iba a comparecer ante César en Roma, ¿ya? Y que Dios le había concedido a todos los que estaban navegando con él. Maravilloso, porque ese mismo Dios es el que nosotros tenemos. Es el mismo Dios a quien servimos y es el mismo Dios que puede revelarse a nuestra vida en cualquier instante, ¿ya? Dios habla de muchas maneras, a través de sueños, a través de visión, a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de muchas formas, Dios habla. Como dicen algunos, el problema no es que Dios hable, porque Dios habla. El problema es que nosotros somos los que no oímos muchas veces. Dios nos ayude.
Amén. Vamos entonces viendo que esta situación entonces les exhorta a ellos a tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. No es una porfía, es una convicción, una seguridad. Eh, Quizá usted muchas veces haya tenido esa misma convicción, esa misma seguridad. Entonces, siendo llevados, dice, a través del mar, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda. Hallaron 20 brazas y pasando poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, ¿ya? El escollo es un peñasco, una roca que está normalmente a flor de agua y que no se ve bien, que no se observa bien. Ese es un escollo, ¿ya? Echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Procuraron huir de la nave y aquí echaron, ¿no es cierto?, el botecito, el esquife al mar y aparentaban como que querían largar las anclas. Estaban, en buen chileno, chamullando, porque no era cierto lo que ellos estaban haciendo, querían huir. Y Pablo entonces dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. Y los soldados cortaron las amarras del esquife, del barquito, y lo dejaron perderse. Esta es la exhortación a que ellos puedan comer. Habían estado velando, habían permanecido en ayuno sin comer nada. Y aquí vemos nosotros que esta es una situación que muchas veces hay que considerarla. En el Antiguo Testamento, Saúl ordenó al ejército un ayuno obligatorio para tener una victoria. Y su hijo Jonatán no estaba en el campamento cuando Saúl dijo eso. Y él, volviendo entonces de una incursión, tomó un palo y tomó la miel que había en un panal y comió. Y algunos se escandalizaron de esa situación, pero no era el tiempo de ayunar, era el tiempo de comer. Hoy en día yo creo que muchas cosas deben hacerse bien programadas. Le cuento en una forma muy, muy corta. Nosotros con mi esposa trabajábamos en un lugar, en una empresa, y a mí me tocaba muchas veces abrir los solventes químicos. Entonces, tambores grandes tenía que abrirlos. Yo me puse a ayunar varios días. Y este ayuno se prolongó. Estaba ayunando varios días y yendo al trabajo y cumpliendo con mis obligaciones igual. Y me tocó uno de los días ir a esa, a esa bodega donde estaban los solventes, porque había que abrir algunos de los tambores, creo que abrimos 2. Y lo que me produjo esa situación, hermano, vomité sangre, no me podía sostener frente a eso. La verdad es que mi estómago quedó muy resentido. Me vino un desvanecimiento y
Y de ahí en adelante comencé a tener algunos cuidados con respecto a los ayunos, ¿ya? Entonces, especialmente los ayunos prolongados. Creo que en el tema de los ayunos uno debe considerar para qué fines son, porque el ayuno no es para doblarle la mano a Dios. El ayuno no está considerado en la escritura ni en el buen sentido como creyente para doblarle la mano al Señor frente a una situación. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, no, tenéis que ayunar para que Dios pueda responder en esto o lo otro, pero no funciona así. Nosotros ayunamos, oramos, clamamos al Señor para tener una mejor comunión con Dios, para que Dios se pueda revelar a nuestra vida, no para doblar la mano de la voluntad de Dios. No sé si me doy a entender, hágame por lo menos con la manito para arriba, porque esta es una situación compleja. Ya en algunas congregaciones se puede obligar a veces, y se ha obligado a algunas personas a hacerlo. Entonces, lo ideal es que cada uno de nosotros sepa cómo hacer un ayuno. ¿Ya? Puede hacer un ayuno parcial, como lo ha explicado el pastor Cristian anteriormente, puede hacer un ayuno completo. Él escribió algo hace un tiempo atrás sobre eso. Lo puede hacer de diferentes formas, ¿ya? Pero de acuerdo a la capacidad de cada uno. Si una persona sufre de úlceras, que fue lo que me pasó en el fondo a mí, que terminé con unas úlceras terribles, gracias al Señor me sanó de eso, pero también me hizo tener cuidado de la forma como ayunar. Eso lo explico, hermano, porque de verdad que esto a veces trae complejidad. Cuando hay tiempo, algunos de los discípulos de Juan, en fin, le preguntaron por qué los discípulos de Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él le dijo que el esposo estaba con ellos, que cuando el esposo fuera quitado o no estuviera con ellos, entonces sí ellos iban a ayunar. Comían espigas en días de reposo, hacían una serie de cosas que a lo mejor no eran permitidas por ciertas leyes. Nosotros no hacemos las cosas por un tema de religión. Nosotros hacemos las cosas dentro de la voluntad de un Dios que nos ama, de un Dios que nos conoce, de un Dios que sabe quiénes nosotros somos. Terminemos el capítulo 27 para darle paso al pastor Cristian, que ha estado cantando muy bonito en el día de hoy. Bueno, éramos todas las personas en la nave 276, dice el verso 37. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Qué buena predicación sale de ahí, ¿eh? Porque de pronto hay que deshacerse de la carga para salvar la vida. Amén. Hay que deshacerse de la carga para salvar la vida, hermanos. De verdad. A veces hay cosas en la vida que son un lastre, que son una carga, y pretendemos seguirlas manteniendo igual, seguir haciendo el mismo estilo de vida, todo lo demás. De pronto, decían el otro día, mire, van a restringir los televisores y la ropa en los supermercados. Y la gente, ¿cómo van a hacer todo esto? Hermano, no es tiempo de comprar televisores. El 10%, gloria a Dios, pero a lo mejor no es tiempo para hacer ciertas compras. Y en ello tenemos que ser prudentes también, no con una falta de fe, sino, hermano, hay que considerar. A veces nosotros inculcamos, a veces acá en la familia, echemos mano de lo que tenemos, comamos lo que tenemos, veamos, vamos gastando algunas de las provisiones, porque no podemos darnos el lujo de hacer otras cosas. Ya vendrá tiempo para eso si el Señor así lo quiere. Pero a veces hay que
echar la carga al mar. Amén. Bien, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Bien, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también la amarra del timón, izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Es decir, encallaron allí. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Lo que Pablo había dicho, que no iban a haber pérdidas humanas, se cumplió. Allí está el Señor respaldando la palabra de su siervo. Y por otro lado, vemos que el centurión, tomado obviamente también por el Señor, queriendo salvar a Pablo, les impide entonces este intento de que quieran matar a todos los presos. Muy interesante este final, porque el Señor lo guardó una vez más a Pablo. Con Julio en la otra nave, ahora con este otro centurión, también lo guarda, le preserva la vida, y gloria a Dios. Porque a lo mejor a usted le ha acontecido que de pronto dice, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo solucioné este problema? Y mira hacia atrás y usted no se recuerda cómo lo hizo, cómo lo solucionó. Porque Dios preparó todas las cosas antemano y Dios está allí. Dios puede tomar a los abogados, a los médicos, Dios puede tomar las manos de un cirujano, Dios puede hacer muchas cosas alrededor de nosotros para preservarnos la vida y para bendecirnos. Que el Señor les bendiga, pero grandemente a cada uno de ustedes. Gracias, hermano, por estar este jueves en el estudio. Amén.